Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad. Funcionamiento electrónico. Soportes de estabilización. Diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas. Reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Muy buenos días, amables televidentes del Canal 2. Les habla Norberto Tascón. Hoy está acompañándome en la mesa el doctor Sebastián Acosta y con él vamos a iniciar estas opiniones sobre los diferentes temas que en este momento hacen que la opinión pública esté centrada en el país sobre espinosas situaciones como los bonos Carrasquillas, como la situación de la reunión que tuvo la Comisión de Paz con algunos de los voceros de las FARC en territorio del Caquetá, entre otros temas. Con lo muy buenos días, Sebastián, para usted en el informativo Nuestra Gente. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperamos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Bueno, Sebastián, comencemos por el tema que está moviendo al país y que está polarizando prácticamente al país porque el gobierno ha salido a defender al ministro de la Hacienda después de que se conoció, no de ahora, sino de hace mucho rato, que el ministro de la Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, siendo anteriormente ministro en el gobierno Uribe, gestionó a través del Congreso de la República una ley que le permitía en ese entonces que los municipios del país pudieran acceder a créditos y que esos créditos se pagaran con futuros empréstitos, es decir, futuros ingresos, una especie de vigencia futura allí diseñada, pero que la ley no lo permitía, pero a través de esa norma le permiten a los municipios acceder a ese endeudamiento futuro para pagar exclusivamente obras de acueducto y alcantarillado. Hasta allí la norma es normal, era una necesidad, habían problemas de abastecimiento de aguas, especialmente en algunos municipios, al Valle del Cauca, algunos municipios accedieron a esos créditos. Y también a través de esta misma ley, el problema es que aparecen en el medio una empresa conformada por el ministro Carrasquilla y dos socios más que aparecen intermediando, es decir, crean esa empresa para irse a los municipios y apareció en todo este escándalo una empresa cuestionada, Fogafín, perdón, la Premium, Bonos Premium, y ellos, es una empresa que
que en este momento su gerente está precisamente detenido. Y esta empresa era la que a través de los bancos intermediaba, pero el tema fundamental es que ellos le cobran a los municipios el DTF más 8 puntos, es decir, ese es el normal, pero crecen en 3 puntos más, que allí es donde está una de las dudas de a dónde fueron a parar esos 3 puntos. Esos iban a manos de los alcaldes, iban a manos de Carrasquilla, iban a manos de esa empresa, en fin, no sabemos, porque si Findeter en ese momento, que es una entidad del Estado, podía prestarle a los municipios más baratos, ¿para qué esta empresa intermedia con el sector financiero para que le presten a esos municipios, endeudando y pignorando todos sus ingresos como lo establecía la ley en ese momento? Con esto, pues los municipios supuestamente iban a hacer grandes inversiones, pero hoy vemos que esto ocasionó, como la mayoría de las cosas en este país, una horda de corrupción, especialmente en la construcción de esos acueductos y alcantarillados. Y hay ejemplos muy precisos, ¿no? Hoy escuchaba al alcalde de Buenaventura, Bioscar Ruiz, decir que Buenaventura se endeudó en más de 48.000 millones de pesos para la construcción de su nuevo acueducto, y lamentablemente hoy ni hay acueducto, el agua es deficiente, tienen problemas de alcantarillado, pero lo que sí quedó realmente sobre los hombros de ese municipio que hoy es distrito fue el pago de esa millonaria deuda que con esa financiación tan alta, pues lógicamente tiene azotadas las finanzas del distrito municipio Buenaventura. Hoy están pagándola con los ingresos precisamente de regalías y están pagándolas con las transferencias precisamente para acueducto y alcantarillado, lo que retrasa la ejecución de las obras. Ante esa situación, el gobierno nacional tuvo que entrar a tomar cartas en el asunto para tratar de hacer las obras de acueducto y alcantarillado, dejándole al municipio pues el pago de esa deuda que todavía no se ha terminado, pero que no dejó buenas noticias, porque en este momento, en el caso de Buenaventura, no hay el servicio de agua que se aspiró. Lo que sí quedó fue la deuda con sus intereses, de la que el alcalde hoy ha manifestado se está pagando. Esa es, a grosso modo, la esencia de los famosos bonos Carrasquilla, de un ministro cuestionado que posteriormente, cuando sale la campaña de nuevamente Iván Duque a la palestra y ya es ungido por el Centro Democrático, él aparece en la escena nuevamente como el gerente general de esa campaña, es el que está liderando todos los entronques, es el que lidera finalmente la comisión de empalme una vez elegido el señor Duque como presidente, y ahora estamos viendo pues que un ministro cuestionado de la manera como se ha hecho, pues sencillamente el presidente ha dicho que no le han probado nada. Y esto me hacía acordar, Sebastián, algo similar a lo que pasó precisamente con los hijos del expresidente Uribe cuando hicieron el negocio de ese predio en Cundinamarca, donde posteriormente en una decisión del COMPES, donde el papá es el presidente, donde su familia y todos los ministros acceden, pues ese predio se convierte en el sitio especial, en el área especial donde se debe construir una de las zonas francas. Y un predio que ellos supuestamente habían adquirido en 3.000 millones de pesos, comienza a valer 30.000 millones de pesos, sin contar lo que allí se iba a hacer. Y esto, pues lógicamente, vimos el escándalo. Finalmente se dijo que no se había cometido ningún ilícito, pero que simplemente era una cuestión de ética. Hoy vemos que ya uno de esos dos hijos del presidente andan permanentemente rondando, inclusive al mismo presidente de la República, quién sabe si para hacer otro tipo de negocios con el país, porque para esos terminan volviéndose buenos los hijos del tigre. En ese sentido, Sebastián, pues ya hoy tenemos sobre la vida pública la propuesta de Robledo de hacer una moción de censura
sobre estos hechos que tienen convulsionado al país, porque no se sabe si el presidente, que acaba de decir es uno de los blindados para atacar la corrupción, va a permitir que un ministro de estos, así no esté judicializado. Lo que no es menos cierto es que sí sirvió para que todos esos municipios hoy fracasaran en la mayoría de esas obras, porque la mayoría de ellas, han manifestado los alcaldes, solo tienen las deudas pero no las obras. Claro, Norberto, son demasiados hechos encadenados para ser casualidad. Es claro, y digamos que la bomba la puso mediáticamente el domingo Daniel Coronel, en el que hace una radiografía muy sucinta de lo que ha sido, digamos, este paso de los bonos agua o de los bonos Carrasquilla llamados en la prensa. Vea, ahora estamos viendo la imagen de la empresa Configura. Resulta que la empresa Configura se constituyó 2 meses después de que la ley que permitía que los municipios se endeudaran a futuro para tener un suministro de saneamiento básico y de agua potable entrara en vigor. ¿Y quiénes eran los principales socios de esa compañía, Configura? Resulta que era Alberto Carrasquilla con un 1%, estaba otro socio de Carrasquilla que es Andrés Flores Villegas con otro 1%, y el 98% restante era de la firma Navembi Investment Group. Resulta que esta firma tiene digamos, su sede en Panamá, salió con los famosos Panama Papers, salió allí involucrada, y en Perú, el BBVA de Perú, que es un banco, digamos, internacional, es un banco reconocido y reputado, pues le generó muchas dudas y muchas suspicacias, porque esta misma firma, digamos, gestionada y ayudada y asesorada por Mossack Fonseca, los abogados que hace 2 años sacaron todo lo que había pasado en los Panama Papers, que el único objetivo era evadir impuestos. Eso hay que tenerlo claro. O sea, nuestro ministro de Hacienda es un evasor de impuestos. Eso es así, eso no tiene matices. Es decir, porque se va a Panamá y construyen una empresa en Panamá. ¿Por qué no la construyeron acá? Exactamente. Y con recursos, digamos que, volviendo al BBVA de Perú, pues tenía muchas dudas. Y resulta que uno de los alcaldes que más estaba colaborando con esa firma, digamos, con la firma Navembi Investment Group, pues resulta que terminó teniendo como 12 o 15 procesos de corrupción, de tráfico de influencias, de detrimento patrimonial y demás. Entonces ya eso genera muchas suspicacias, muchas dudas, y de hecho BBVA Perú dijo no vamos a negociar más con esta firma, y en la firma que está involucrada Carrasquilla. Resulta que Carrasquilla, antes de asumir este segundo periodo como ministro de Hacienda del señor Duque, pues renunció a las acciones que tiene en este grupo, pero renunció a una cuestión muy particular, Norberto, sin ninguna transacción, o sea, los cedió, no los vendió, los cedió. Entonces usted no cede eso, pues así como así, o va a volver después, o la rentabilidad que tuvo es muy superior ya a lo que valen esas acciones hoy en día. Entonces, al renunciar a eso, bueno, pero resulta que en la constitución de la firma de Configura, él sigue teniendo un puesto en la junta directiva, él y su señora esposa. Ajá. Hay que también recordar, vamos a poner un poco de cifras, que los préstamos que se hicieron fueron de alrededor de 400.000 millones de pesos. Él y sus socios anualmente ganaban 14.000 millones de pesos por esa conversión que usted estaba haciendo. Ya a ellos les prestaron el 8% de interés, y ellos, por ser los intermediarios, prestaron a los municipios al 11%, es decir, ellos se ganaron ese 3%, cuando otras entidades del Estado pudieron haber hecho eso. Findeter, inclusive más barato que la tasa. Exactamente. Entonces, eso ya genera, digamos, muchas suspicacias, muchas dudas, y de 117 municipios,
a los que se les vendieron estos famosos bonos, solamente 30 lograron tener unas obras demostrables. O sea, solamente 30 terminaron el acueducto, el alcantarillado, los planes de los proyectos de saneamiento básico y de agua potable. Entonces, esto es una cuestión que ya ni siquiera raya con la ética, o sea, esto ya tiene que tener unas complicaciones penales, porque es esa famosa, digamos, historia, esa famosa metáfora de la puerta giratoria. Entonces, yo soy empresario, yo soy del sector privado, entro al gobierno, entro al sector público y vuelvo y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Entonces, eso ocasiona que se presenten estos problemas, que una persona del poder del ministro de Hacienda, cualquier ministro de Hacienda tiene mucho poder, pueda torcer la norma, pueda crear normas para que a futuro le favorecen y le beneficien, y además, pues es el que construye las reglas, pues es el que sabe cómo se comportan las reglas, es el que sabe cómo se van a aplicar esas reglas, y eso claramente es desastroso para cualquier democracia y para cualquier Estado consolidado. Bien lo dice Pepe Mujica, está bien que a usted le guste la plata, y eso no es un pecado, pero si le gusta la plata, métase en los negocios, vuélvase empresario, no tiene por qué volverse político, porque como es el deber ser de la política. Eso lo dijo Mujica también, ¿no? Sí, Pepe Mujica, eso lo estoy trayendo a colación, porque el deber ser de la política es el servicio público, es el servicio hacia la gente, es el servicio hacia los más necesitados, no es el servicio a los intereses propios. Y eso, digamos, el uribismo sabe que cuando llega al poder, ¿para qué es? El uribismo eso lo tiene claro. Él llega al poder y sabe que es para enriquecerse, para otorgarse impunidad e inmunidad. Eso lo tiene más que claro el uribismo, y por eso no ha dejado de todo el poder y quiere seguir siendo poderoso y quiere seguir gobernando y mandando, porque sabe que para hacer negocios, para ocultar investigaciones, para entorpecer la justicia, pues es el poder, y frente a eso, digamos, es clave y es claro esa alusión. Y me parece que la moción de censura que se está instaurando ahora debe ser muy fuerte, debe ser, digamos, un golpe no solamente al gobierno, que entre otras lo que dijo ayer o en estos días el señor Duque, ¿no? ¿Qué ganan con hacerle oposición a él? Si eso es antes de hacerle mal al país. No hay por qué oponérsele a un gobierno como el de él, porque un gobierno como el de él es un gobierno, digamos, que le va a beneficiar a todos. Entonces claramente está en detrimento de una democracia, en detrimento de un estatuto de la oposición, en detrimento de la pluralidad de opiniones y de comentarios frente al escenario político. Entonces sí me parece que eso tiene que cuajar, tiene que ser fuerte. La oposición tiene un número considerable de congresistas sobre los que pueden hacer un debate y pueden hacer una moción de censura, y creo que sería uno de los únicos ministros, o el primer ministro, si mal no estoy, que le harían esta moción de censura para destituirlo totalmente del cargo, porque no tiene las dignidades y no tiene la ética que un ministro de Hacienda necesita para Colombia. Sí, anteriormente también se inició una moción de censura, no sé si fue contra el ministro de Hacienda de Santos Cárdenas, que tampoco prosperó. La pregunta va hacia allá, Sebastián. En el historial de la Constitución del 91 y después de ese acto legislativo que logra implementar en Colombia la censura, la moción de censura, que no es otra cosa que en el Congreso de la República, a través de un debate de control político, quien esté impetrándola, pues sencillamente tiene que tener una demostración con pruebas claras y contundentes que determinen que el Senado de la República apruebe esa moción de censura para que posteriormente en las plenarias conjuntas determinen que el ministro, al aprobarse esa moción, pues el ministro tenga que separarse del cargo porque lo consideran indigno. Acá ya hay un mal mensaje, y es que el presidente de la República sale a defender esa situación.
¿Y por qué sale a defenderlo? Razones, por ejemplo, como la que fue sugerente de la campaña. Segundo, la caída de un ministro para un gobierno es letal, porque lo que demuestra es que su designación sencillamente obedece a unos intereses más particulares que de gobierno. En poco tiempo, ¿no? Claro, es que no llevan 2 meses de instalados y ya aparecen este y otros escándalos que están rondándolos permanentemente. Luego, centrándonos en la moción de censura que la va a llevar la oposición, encabezada en este caso por el senador Robledo, pues también hay un ambiente muy difícil, porque recuerde usted que apenas cerrado las fechas para determinarse quiénes de los partidos que están hoy representados en el Congreso de la República se han declarado gobierno, se han declarado independientes o se han declarado oposición, suman los votos suficientes. En este caso, pues debe haber una mayoría simple, es decir, la mitad más uno del grupo de congresistas que asistan para aprobarse. Como están las cosas, hoy están 54-53. 54 congresistas tiene o senadores tiene el Senado, el presidente Duque, es decir, la coalición del gobierno, y 53 tiene la oposición, supongamos sumada los independientes y la oposición propiamente dicha. Pero hay un elemento que es el que incomoda y tiene pensando en este momento al gobierno, y ahí es donde me parece los congresistas van a hacer todo el uso necesario para presionar a este gobierno a que de nuevo se implemente la mermelada en el Congreso de la República, y es precisamente con el principal alfil, que es el que decide si sí o si no, en un momento dado, se le da un viraje al presupuesto nacional para favorecer a esos congresistas que están ávidos, que se están muriendo de inanición por mermelada y que necesitan, porque están al borde de un coma diabético, si no les entregan realmente estos elementos. Y es precisamente el ministro de la Hacienda. Ministro de la Hacienda que está cuestionado y que, vuelvo y le digo, es injusto, absurdo e inaudito que el presidente que fue a votar, si es que votó, porque eso lo dijo públicamente y hay que creerle, votó la consulta anticorrupción, pues hoy salga públicamente a defender a un ministro cuando ni siquiera todavía se ha hecho el debate. Esa es una mala señal para los colombianos y esto nos puede marcar el derrotero de lo que vendrá hacia adelante con muchos de los ministros que están cuestionados, con muchas de las situaciones que van a pasar, porque seguido a este gran debate de la censura al ministro, viene también lo que se está cocinando, y es que el expresidente Uribe tiene que asistir ya a la Corte Penal, a la Corte Suprema de Justicia, para responder por las imputaciones que le van a hacer con razón a la cantidad de hechos que lo vincularon con las falsas acusaciones que hizo al senador Iván Cepeda. ¿Prosperará como están las cosas montadas? Es decir, ¿será que allí alrededor de esos 54 senadores donde está la U y donde hay molestia por cuenta de unos senadores, por ejemplo Benedetti, salió públicamente a decir que el ministro de la Hacienda debería de retirarse porque no es digno que esté una persona que participó en hechos de corrupción que no lo involucran a él, porque lo que se está diciendo es que el ministro no cometió ningún pecado porque su firma se dedicaba a hacer eso, a intermediar. Pero lo que no está bien es que sea el ministro quien se preste para tramitar en el Congreso de la República una ley que al final lo va a favorecer a él cuando se retira del gobierno, porque dejan montada su empresa, y sigue desfavoreciendo a los municipios, que al final tienen que pagar una alta financiación por unos créditos que, como se está diciendo, Findeter en ese momento los había podido financiar a través de créditos blandos, o inclusive haber acudido a créditos en el exterior que eran mucho más económicos, por ejemplo con el fondo, con el BID, que
prestan para estos países dinero con unos costos financieros muy bajos cuando se trata de aplicarlos exclusivamente a obras de infraestructura. Lo que queda también flotando, y me supongo en la moción de censura y en el debate irá a salir, es qué municipios hoy fueron capaces de desarrollar esas obras como usted lo está planteando y cuáles no, porque de esos 117 municipios que accedieron a esos créditos de los famosos bonos Carrasquilla, traigo el ejemplo del Valle del Cauca, porque en el Valle no solamente Buenaventura, hoy el alcalde ha dicho lo único que nos quedó fue la deuda y la estamos pagando aún, oiga bien, aún, y esto va a completar alrededor de 15 años. Sí. Entonces, hay otros municipios como Florida, como Caicedonia, que valdría la pena ver si fueron capaces esos municipios de hacer sus acueductos y alcantarillados, o también corrieron la misma suerte de muchos de los dineros que en Colombia se fueron por las puertas de la alcantarilla de la corrupción. Es que es alrededor de el 11% de los municipios de Colombia. O sea, eso también es una cuestión importante para notar. Yo espero que la moción, digamos, de censura progrese. Yo sí espero que a este señor, que esto es solamente uno de tantos, porque recordemos su propuesta de reforma tributaria, que es gravar la canasta familiar, que es aumentar el IVA, a incluso servicios públicos, incluso servicios educativos, y eso, digamos, realmente es nocivo para una democracia y para una economía. ¿Eso a quién beneficia? Digamos, eso beneficia, uno, a los banqueros, que son los que se prestan para recaudar los impuestos, aparte de la DIAN, obviamente, digamos, allí hay un contubernio importante, y a los grandes empresarios. Eso es lo que beneficia. Y los sectores, incluso clases medias altas, que tienen unos buenos salarios, pero que no son propiamente los superempresarios, los trabajadores, los asalariados, y de ahí para abajo el personal que vive de la economía informal, que vive del rebusque, que vive, digamos, de la subsistencia diaria, vendiendo cualquier, digamos, producto en las calles de las ciudades colombianas, pues van a ser los más afectados en últimas. Cuando ya está demostrado, y es que aquí es cuando venimos a hablar de unos tecnicismos neoliberales, que es lo que es Carrasquilla y lo que ha sido el uribismo. Con esos tecnicismos dicen, no, reduzcamos los salarios, reduzcamos, digamos, las jornadas remuneradas de trabajo, ampliemos las excepciones o secciones tributarias, reduzcamos los impuestos a las grandes empresas, porque así se va a tener mayor salario. Eso es falso, porque es que y mayor empleo, eso es falso. ¿Por qué? Porque estas dinámicas funcionan con la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando una sociedad demanda más productos, pues la industria los ofrece. ¿Y cómo los ofrece? Aumentando su producción, aumentando los puestos de trabajo, aumentando las plantas de producción. Y es por una dinámica del mercado, no es porque simplemente le quitan impuestos. Al quitarle impuestos, entonces se genera que se gane más neto las empresas, digamos que las empresas tengan mayor ganancias netas y no necesariamente van a contratar más gente o van a ampliar los salarios o van a invertir más, porque no hay un incentivo del mercado. El mercado es el que en últimas orienta a las empresas a invertir más, a subir los salarios, a contratar más personal. Y eso es claro, pero resulta que con estos tecnicismos neoliberales nos han hecho querer creer que por una supuesta teoría del goteo, es decir, se invierte en los sectores más prósperos de la economía, que son las grandes empresas, y que por goteo va cayendo a los sectores más desfavorecidos y más vulnerables. Y eso es una falsedad, digamos. Si uno es juicioso en revisar la historia económica de buena parte del mundo, se da cuenta que las economías crecen
cuando se fortalece la clase media, cuando el asalariado puede comprar cosas, cuando el asalariado tiene un mayor poder adquisitivo, cuando puede darse un lujito de viajar una vez al año a la playa, por ejemplo, cuando puede darse el lujito de comprarse un carrito, cuando puede darse el lujo de meterse en un apartamento. Digamos, allí es cuando se fortalece eso. ¿Y cómo se fortalece? Pues fortaleciendo el mercado laboral, haciéndolo más técnico, invirtiendo en educación, invirtiendo en las ciudades, en los entornos, digamos, seguros, sostenibles, amigables y demás. Allí es cuando se genera en verdad un cambio y un desarrollo. No se genera cuando se le quitan los impuestos a las empresas, porque no hay una dinámica que, bueno, me quitan impuestos, entonces lo que me gano en impuestos lo voy a invertir en mejores salarios o en más empleos. Eso no funciona así. No, lo que me gano en impuestos, pues me lo gano para mí, es mi ganancia neta, dice el empresario. Es lo que yo gano de más. Y no hay ningún interés para aumentar la producción, ni siquiera para tecnificar, que muchas veces esa es también la alusión de que se tecnifica la industria. Pues no, porque si se sigue demandando igual, pues se sigue ofreciendo lo mismo. Entonces a mí sí me parece que este señor Carrasquilla, no solamente por los Panama Papers y por todo, digamos, las cuestiones de orden ético que hay sobre sus actuares, sino también en sus propias, digamos, visiones que tiene sobre la economía y sobre la sociedad, y me parece eso de verdad importante, esa moción de censura, y espero que pues sea provechosa para el país y que progrese en el Congreso. Pues indudablemente esperemos que, porque en manos de un respetable senador, hay que reconocer lo que Jorge Robledo, el senador Robledo del Polo Democrático, es un buen senador, es un hombre documentado, es una persona que ha hecho debates de control político muy exigentes en el Congreso, y esperemos que las pruebas afloren, porque fueron publicados en la columna de Daniel Coronel, precisamente en la revista Semana, algunos de los documentos que son el soporte de lo que va a ser el debate de control político a el ministro Carrasquilla. Se ha comenzado a increpar a la revista Semana y dicen que esos son los carroñeros en contra del gobierno, etcétera, y le han dado cualquier cantidad de apelativos a Daniel Coronel, y lo que hay que reconocer es que este es un periodista serio, es un periodista que investiga, es un periodista que tiene en sus manos unas pruebas contundentes y claras. Esperemos a ver qué sucede en esa moción de consulta y de censura, y sobre todo esperemos que el presidente de la República actúe de manera ecuánime. Lo importante para un país no es que se le sigan ocultando o diciendo más mentiras, es que se asuma la responsabilidad necesaria para tomar las decisiones que sean necesarias en un momento difícil. Trasladándonos a otro escenario, mi querido Sebastián, hoy en los Estados Unidos y en el mundo se celebra el famoso 9/11. Es decir, el atentado a las Torres Gemelas en el World Trade Center de los Estados Unidos, dos míticos edificios que fueron derribados por aviones secuestrados o tomados por los fedayines, que en ese momento se les llamaba, pero que eran personas que profesaban la religión del Islam y que sencillamente adoctrinados entraron a los Estados Unidos, se secuestraron esos aviones y fueron a estrellarlos precisamente contra las Torres Gemelas, dos de ellos. Uno fue interceptado antes de que fuera estrellado contra, supuestamente se dice, la Casa Blanca, y otro estuvo cerca al Pentágono. Es decir, que allí lo que dice la historia es que nació el nuevo régimen Islam, que ha venido por todo el mundo tratando de imponer no solamente su religión, sino a través de la violencia, pues
que esta religión impere como una conducta humana en quienes en los gobiernos deben estar. Y se han considerado como una especie de forjadores de las buenas conductas a nombre de su Dios, el Alá. ¿Qué recuerdo le trae esta triste conmemoración hoy, después de 17 años de haber ocurrido esto en los Estados Unidos y que conmocionó a todo el mundo y comenzó allí el gran enfrentamiento del occidente con el oriente a través de estos procesos que se volvieron más religiosos que políticos? Primero, digamos, querido Norberto, hay que hacer una serie de salvedades. Primero, estos son un puñado de extremistas. O sea, la religión tal vez más populosa del mundo es la musulmana. Esa es la más popular, es la que más gente tiene. Porque, digamos, del norte de África, buena parte de Oriente, ya una parte de Europa, profesa el Islam y le rezan a Alá. Entonces este puñado de extremistas son los que han generado esa violencia extrema y obviamente hay que repudiar esa violencia extrema, pero es un puñado, digamos, la propia religión no es, así como hubo extremistas cristianos, como hubo extremistas judíos, pues así mismo hay extremistas musulmanes. Hay una causa y un efecto en la política internacional del primer mundo, de Occidente, y eso muchas veces nosotros no lo vemos. Estados Unidos, todos los 80 y todos los 90, invadió el Medio Oriente, y en los 60 y en los 70 había librado luchas en el lejano Oriente. Recordemos Vietnam, recordemos la guerra de las Coreas. Entonces, eso es una causa. ¿El efecto cuál es? El efecto hoy se está viendo en Europa con las oleadas migratorias de los africanos que atraviesan ese cementerio, digamos, precioso que es el Mediterráneo para lograr llegar a costas europeas. ¿Pero por qué? Porque tienen guerra, porque tienen hambruna, porque tienen desabastecimiento en sus territorios. Y muchas de esas guerras, hambrunas y desabastecimientos son ocasionados también por la injerencia militar de los países europeos. Lo mismo pasó con Estados Unidos. Esa injerencia militar formó a muchos combatientes y generó esto, generó esa guerra sin cuartel. Y reitero, hay que rechazar cualquier acto de violencia y se rechaza el 9/11, que me parece, digamos, desastroso atentar contra la población civil de esa forma. Y recordamos quién fue Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un agente entrenado por la CIA. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que Osama Bin Laden fue un agente entrenado por la CIA. Entonces, cuando ya se dio cuenta de todo lo que había hecho Estados Unidos en Medio Oriente, pues ahí mismo no se rebeló y montó su grupo terrorista y extremista. Bueno, teniendo ya en cuenta esa salvedad, ¿qué recuerdos me trae la pregunta que usted orientó esta intervención? Pues me traen dos recuerdos. Yo estaba en quinto de primaria y cuando llega un compañero le pregunta a la profesora: profesora, ¿qué pasó en Estados Unidos? Y ella dice así un poco con tono naturalizado, como que hubo unas bombas. Y ya nosotros pues nos criamos viendo siempre bombas en los noticieros, al mediodía y por la noche, o sea, estábamos en guerra. Bueno, unas bombas, nosotros ya lo tenemos naturalizado, yo ya lo tenía naturalizado, no pasó nada. Cuando ya llego yo al mediodía a mi casa y yo veo las escenas, veo esas imágenes surreales en las que unos aviones impactan unas torres emblemáticas que han salido en cine, que han salido, digamos, en cualquier postal de Nueva York. Y nos, oiga, la cosa va en serio. Y Norberto, es la primera vez que yo tengo una edición extra de un tiempo, de un periódico en mis manos. El extra, Ajá. O sea, la primera vez y hasta ahora la única que yo he tenido en mis manos una edición extra de un periódico. Y yo, oiga, entonces esto sí es complicado, sí es en serio. Y claro, a partir de allí ya después uno pues va creciendo, va
teniendo mayor conocimiento del asunto. Y allí es cuando uno se da cuenta que la hegemonía de los 90 de Estados Unidos en el mundo, pues se partió, se fracturó. Ya no era ese país todopoderoso, sino que también era frágil. Y en el corazón de la ciudad más importante, pues le volaron 2 torres. Entonces esa es, digamos, la apreciación. Por un lado, la naturalización de la guerra en el colegio, que comentó eso el compañero de la profesora. Y por el otro lado, que era la primera vez que yo tenía una edición extra en mis manos de un periódico. ¿Y para usted, Norberto? Pues hombre, iba yo de camino hacia la oficina precisamente cuando por la radio comencé a escuchar que se había accidentado una avioneta contra una de las torres y que había quedado incrustada en la torre. A los minutos ya se comenzó a ver que la situación no era una simple avioneta, sino que era un jet que había colisionado contra la torre, y se comenzó a ver que precisamente sobrevolaba el espacio otro avión que posteriormente hizo impacto en la segunda torre. Todo eso que ya lo conocemos a través de los medios de comunicación y demás es lo que nos dejó este atentado. Pero ¿cómo le parece que hace tal vez 2 años que estuve en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de volver, porque quise volver donde yo había conocido los edificios de las Torres Gemelas, en el World Trade Center de Manhattan, y allí ya, aparte de la torre que construyeron, que es una torre que termina en una punta que despide un haz de luz hacia el infinito, han construido unas fuentes en las que su alrededor, es decir, donde estaban las torres y donde quedó mucha gente sepultada, a su alrededor están todos los 2.900 y pico de nombres de personas que fallecieron en esto. Y lo que uno cuando está allí encuentra es una energía rara, es una energía, para los que creemos en eso, de mucha sensibilidad, y hace sentir a las personas realmente en un estado difícil de lo que pasó allí. Y el recordatorio realmente que han hecho los estadounidenses de esto no pasará a través de los tiempos, además porque se recuerda cada año con cualquier cantidad de celebraciones. Pero pasando ya en estos últimos 15 minuticos que nos quedan del programa, Sebastián, quiero llevarlo a otro de los temas ya de actualidad en Colombia. En el día de ayer viajaron hasta el Caquetá la comisión del Congreso que tiene que ver con todos los asuntos de paz. Y esa comisión de paz del Congreso estaba conformada por senadores, entre ellos el senador Roy Barreras del Valle, y también del Valle hace parte el doctor Fabio Arroyave Jr. El propósito era saber si definitivamente Iván Márquez, Romaña, el Paisa y otros tantos comandantes guerrilleros están definitivamente salidos del proceso de paz, o qué pasa. Recuerde que esto sucede como consecuencia después de que se detiene a Santrich por estar vinculado dicen el indictment de los Estados Unidos en temas de narcotráfico, después de haberse firmado el proceso de paz. Pruebas que el fiscal no ha podido todavía mostrar, pruebas que está exigiendo la Jurisdicción Especial para la Paz, situación que trajo la entrada en competencia de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, para definir si era competente la Jurisdicción Especial de la Paz para abordar este tema y hasta dónde podían investigar o no. Pues el fiscal, en un arrebato de los que tanto él sabe hacer en estos shows mediáticos, dijo simplemente que habían interceptado conversaciones, que habían pruebas conducentes a que al señor Santrich se le detuviera y tuviese la solicitud de extradición del gobierno americano. Hoy no se ha podido tener claramente definidas esas pruebas, y esto puede ser uno de los elementos que en un momento dado terminen como un boomerang devolviéndose ante el fiscal general y ocasionar
lo que está ocasionando hoy el proceso. Algunas de las afirmaciones que han hecho, porque allí cuando la comisión está reunido con mucha gente, aparece una carta de Fabián González, si mal no recuerdo, que es Rumaña, donde dice que ellos se separaron del proceso, no han renunciado, ni se han ido, ni están fuera de Colombia, no. Que lo que no hay son garantías jurídicas y que ellos, en aras de que después de haber firmado un acuerdo de paz, el gobierno lo ha venido repitiendo permanentemente que lo va a modificar, pues ellos no están creyendo en el gobierno porque han habido cualquier cantidad de no cumplimiento y esto los hace realmente frágiles y los guerrilleros que estuvieron participando en las negociaciones de La Habana creen que el gobierno simplemente en un momento dado puede perfectamente liberar órdenes de extradición contra ellos. Que ni Iván Márquez, ni Romaña, ni el Paisa, ni Gentil Duarte están con otros, como lo ha dicho la ONU, son 9 o 20 exguerrilleros que están allí en una especie de stand-by porque el argumento fundamental que le dieron ayer algunas personas allegadas a ellos, y no sé si hayan tenido la oportunidad de reunir con los mismos guerrilleros, es que no hay garantías jurídicas para continuar con el proceso. Esto es gravísimo, y es gravísimo porque, Sebastián, también está en ascuas el proceso con el ELN. Si bien es cierto, continúan en La Habana, el gobierno les está colocando cualquier cantidad de exigencias que van a terminar rompiendo el proceso. En su opinión, ¿usted cree que pueda terminar en malos pasos este proceso de paz? Que el gobierno ya comenzaba a rectificar, no lo van a volver trizas, pero sí van a hacer modificaciones. ¿Cuáles serán esas modificaciones? Es lo que se pregunta la guerrilla o los desmovilizados y al mismo tiempo muchos de los congresistas de esa comisión de paz. Vean, quienes no conocen la historia están obligados a repetirla. Y quienes la conocemos estamos obligados a ver cómo los que no la conocen la repiten. Es que esto es una cuestión que ya se ha vivido, digamos, Colombia ya lo ha vivido, esto no es nuevo. Hay un proceso de negociación con las guerrillas. El gobierno que negocia empieza a cumplir, pero el gobierno que negocia no se queda. Y el gobierno que llega después es el encargado de volver trizas ese acuerdo que ha hecho el gobierno anterior. Cuando Gustavo Rojas Pinilla negoció con las famosas guerrillas de los Llanos Orientales, en la que estaba guerrilleros míticos como Guadalupe Salcedo, como Desquite, toda esa gente, el negocio lo estaba cumpliendo. Resulta que dijeron, vea, usted ya está pasado y ya cambiemos. Hubo una transición en una junta militar. La junta militar duró escasos 8 meses, que eran compuestos por 5 generales. Y en esos 8 meses se encargaron de perseguir y de matar a todos los desmovilizados de esas guerrillas. Los que quedaron vivos se fueron para el monte y se rearmaron. Si nos vamos hace 25 o 30 años, igual, masacraron a la UP y los pocos que quedaron vivos se devolvieron para el monte. Entre ellos, ¿sabe quién? Iván Márquez, porque Iván Márquez fue representante de la Cámara hace 25 o 30 años. Y cuando vio que digamos que el Estado tenía ese modus operandi, pues se devolvió. ¿Y ahora qué? Se está repitiendo la historia. Iván Márquez se devuelve con otra cantidad de cabecillas importantes y de líderes importantes de las FARC, porque el Estado no está brindando garantías. Y no hablo solamente del gobierno. La Fiscalía también, la Fiscalía le hace el juego y le hace el parapeto al gobierno para desestabilizar este acuerdo de paz, y ya después van a salir ante los medios a decir, vea que son ellos quienes se devolvieron para la selva, se devolvieron para la montaña, se devolvieron para las armas, se devolvieron para los negocios ilícitos, pero lo que no se ve es que ese efecto tuvo que tener una causa. ¿Y la causa cuál fue? El incumplimiento de los acuerdos. Es que si uno, y eso no lo digo yo, digamos, el Instituto Kroc, que es un instituto, digamos, que estudia los procesos de paz a nivel mundial, ya ha hecho, digamos, informes periódicos y dice que las FARC han cumplido más su palabra que el mismo gobierno y que el mismo Estado. Entonces, es clave allí
Y digamos, eso se debía venir desde el principio cuando, digamos, los sectores más radicales del partido que hoy gobierna dice que van a volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final. El pacto de La Habana, dicen otros. Entonces todo eso va generando escozor y va generando incertidumbre y profunda desconfianza. Ahora el ELN está, venga, negociemos, está. Ya el gobierno dijo que hasta que no entregara al último secuestrado no negociaba, y el ELN considera eso una propuesta inadmisible e inaceptable. Entonces ya empieza a configurarse una crisis de esta mesa que no ha sido fácil, y cualquiera de los dos perfectamente el día menos esperado puede patear la mesa y pararse y no tener ningún proceso y seguir en la clandestinidad. El ELN y en la guerra directa y frontal las FARC. El gobierno. Entonces me parece que todas las condiciones que les han vulnerado a las FARC, pues el ELN también las ve, que también ve que cómo nos vamos a desmovilizar si vea lo que le está pasando a las FARC, que era una guerrilla más grande, más poderosa que el ELN. Entonces, pues allí hay una crisis. Para el gobierno, digamos, es bueno eso, una crisis para el proceso de paz y por los que creemos de la salida negociada y dialogada del conflicto, la solución política, pero digamos es el caldo de cultivo perfecto para el gobierno con su famosa política de choque con el que la hace la paga, ¿no? Entonces esa política de choque el que la hace la paga es adelantar las muertes, como lo dijo Uribe hace un tiempo, que el gobierno Santos no había querido hacer. Entonces en esa de adelantar o desatrasar las muertes, pues se van a vulnerar una cantidad de derechos humanos que, entre otras, ya empezó la semana pasada con la dosis mínima y con una intervención totalmente policiva y no una intervención integral sobre el asunto. Entonces empiezan por allí, ya después empiezan las pandillas en el aspecto urbano y ya a unos focos delincuenciales en la ruralidad extensa de Colombia. Entonces me parece que pues estamos en una crisis de la solución negociada al conflicto, pero vamos, eso es lo que quiere el gobierno, y el gobierno está, digamos, esperanzado en reaceitar el aparato de la guerra sobre el cual el uribismo se ha cimentado estos últimos ya casi 20 años. Pues la carta que le hace llegar Fabián Ramírez a la Comisión de Paz, que se reunió precisamente en Caquetá, tiene entre ellas algo que es muy determinante e importante, y es que el acuerdo de paz sigue todavía vigente y sigue intacto. En la carta, Fabián Ramírez, a nombre de toda la dirigencia que hoy pues no están en Bogotá afrontando el proceso como tal, manifiesta el guerrillero Fabián Ramírez, alias Rumaña, y dejaron informes allí sobre la mesa en la reunión en la que ellos consideran que se quedan en el proceso de paz. Ellos están hoy en el proceso de paz, a pesar de que no están ejerciendo, por ejemplo, en el caso de Iván Márquez como senador de la República, o en el caso de algunos de los otros como representantes, pero que definitivamente hay unos elementos que se tienen que tener en cuenta, y esto implica que el presidente, que el ministro de Justicia, la ministra, y en este caso el señor fiscal, dejen de estar loreando y estar molestando con amenazas y demás. Lo que dicen los guerrilleros en esa mesa es que definan, y ese es el mensaje que le traen en cabeza de Roy Barreras al presidente de esa visita: defina cuáles son los cambios que usted propone le va a hacer al acuerdo de paz, porque o si no estos tipos no se regresan, estas personas no van a quererse puchar, digámoslo como decimos en el lenguaje de los muchachos, para que posteriormente sean retenidos o se presente una situación mucho peor. Ellos dicen que no se han desmovilizado para irse a pagar penas a los Estados Unidos cuando
hubo un acuerdo, no solamente entre la guerrilla y el Estado colombiano, sino entre el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense americano, para que el acuerdo de paz saliera adelante. Y entre las cosas que Fabián Ramírez escribe en su carta, dice que se debe especialmente a 3 tipos de inseguridad. La física, porque el ejército está arremetiendo, hay operativos militares contra ellos, hay operativos de investigación contra ellos, es decir, no les están dejando hacer su tarea de sensibilización en los campamentos donde están los desmovilizados, que hay una inseguridad jurídica, y es precisamente todos estos comentarios que ha hecho el fiscal, porque no se sabe si van a ser víctimas, en el caso de Iván Márquez y los demás, de también indictment por cuenta de los Estados Unidos y pedidos en extradición. Y el otro tema de la inseguridad jurídica es si van a levantar las órdenes de captura contra estos guerrilleros que terminen pues dejándolos al margen del proceso, y si pues con un pie en la cárcel como consecuencia de tenerse que regresar al monte o tenerse que someter pues a las acusaciones por el levantamiento de las órdenes, o porque, como se está diciendo regularmente, están incumpliendo el acuerdo de paz. Y la jurisdicción especial estableció que cuando los guerrilleros no comparezcan y demás, pues se les considera que han abandonado el proceso de paz. En este caso, la presidenta de la JED ha dicho que ellos no han sido llamados todavía para responder ni para presentarse, que por consiguiente mal el fiscal puede decir que es que no se han presentado ante la JED. Allí hay una especie de colisión de competencias en el que el fiscal, en su afán mediático, pues permanentemente sale a los medios a increpar y a dejar este tipo de zozobras. Y de la otra inseguridad es la económica, y esta es como consecuencia de no cumplir lo pactado. Esta tiene de pronto soluciones, porque ningún proceso en el mundo pues que se haya negociado termina con que al otro día de firmado el acuerdo de paz están las millonadas rodando por el país solucionándole los problemas a unos y a otros. No, esto tiene todos unos procedimientos que los guerrilleros, en el caso de Timochenko, han entendido y han aceptado que hay dificultades, pero que eso no es óbice para que ellos se retiren de los campamentos y abandonen, porque esa sí sería una causal para ya no aceptárseles en la jurisdicción especial y tratárseles precisamente como unos delincuentes o como unas personas al margen de la ley que podrían ser capturados por el Estado en cualquier momento. Esa es la situación con la que prácticamente terminamos el informativo, con la despedida de nuestro colega y participante del panel, Sebastián Acosta. Bueno, pues de antemano gracias por atendernos tan amablemente. Aquí se han tocado varios temas de interés nacional frente a el gobierno, que ya está empezando con muchísimos tumbos, frente a un proceso de paz necesario para el desarrollo económico y social del país, y pues un recuerdo también a ese, digamos, atentado a las 2 torres en el 2001. Entonces, pues, Norberto, gracias a todos nuestros amables televidentes e internautas, y los esperamos mañana con otro programa de interés nacional. Y a ustedes, amables televidentes, al equipo técnico, a José Alberto, que lo tendremos a partir de mañana nuevamente en el informativo. Muchas gracias por habernos permitido estar en sus casas, y esperamos que estas opiniones y estos temas que hemos tratado con ustedes hoy pues sean de reconocimiento y sobre todo sirvan para aumentar el conocimiento que se tiene sobre la situación del país. Usted es parte del problema, pero también usted es parte de la solución. Muchas gracias, amables televidentes. Muchas gracias por habernos permitido estar en sus casas. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza,
promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de calzado Rómulo. ¡Feliz día!